Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Libro Segunda de Reyes, capítulo 14, Antiguo Testamento. Jeroboam II, rey de Israel. En el año 15 del reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, ascendió al trono y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam hizo lo que ofende al Señor, pues no apartó de ninguno de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar contra Israel. Él fue quien restableció las fronteras de Israel desde Lebó, Hamat, hasta el mar de Arabá, según la palabra que el Señor Dios de Israel había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta Gad-Hefer, porque el Señor había visto que todos los habitantes de Israel, esclavos o libres, sufrían amargadamente y que no había nadie que los ayudara, pero el Señor los salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás, pues había dicho que no borraría de la tierra el nombre de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam y todo lo que hizo y su poderío, incluso sus guerras en las que recuperó Damasco y Hamat para Israel, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam murió y fue sepultado con su antepasado los reyes de Israel, y su hijo Zacarías lo sucedió en el trono. Capítulo 15. Azarías, rey de Judá. En el año 27 del reinado de Jeroboam, rey de Israel, Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 17 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén. 52 años su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Azarías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Pero no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Sin embargo, el Señor castigó al rey con lepra hasta el día de su muerte. Y como el rey Azarías tuvo que vivir aislado en casa, su hijo Jotam quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Los demás acontecimientos del reinado de Azarías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Azarías murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Jotam lo sucedió en el trono. Zacarías, rey de Israel. En el año 38 del reinado de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 6 meses. Zacarías hizo lo que ofende al Señor, como lo hicieron sus antepasados, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Salum, hijo de Jabes, conspiró contra Zacarías, lo atacó en Ibleam y lo mató, usurpando así el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Zacarías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. De este modo se cumplió la palabra que el Señor le había dado a conocer a Jehú: durante 4 generaciones tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Salum, rey de Israel. Verso 13. Salum, hijo de Jabes, ascendió al trono en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó en Samaria 1 mes. Pero Manahem, hijo de Gadí, llegó a Tirsa, a Samaria, y allí atacó a Salum, hijo de Jabes, y lo mató, usurpando así el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Salum, incluso su conspiración, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Por aquel tiempo,
Manahem atacó la ciudad de Tifsa. Como no le abrieron las puertas de la ciudad, mató a todos los que vivían allí y en los alrededores, comenzando por Tirsa, y les abrió el vientre a las mujeres embarazadas. Manahem, rey de Israel. En el año 39 del reinado de Azarías, rey de Judá, Manahem, hijo de Gadí, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 10 años, pero hizo lo que ofende al Señor, pues durante toda su vida jamás se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió el país y Manahem le entregó 33,000 kilos de plata para ganarse su apoyo y mantenerse en el trono. Manahem les exigió este dinero a los israelitas. Todos los ricos tenían que pagarle al rey de Siria medio kilo de plata. Entonces el rey de Asiria se retiró y dejó de ocupar el país. Los demás acontecimientos del reinado de Manahem y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Manahem murió y su hijo Pekajías lo sucedió en el trono. Pekajías, rey de Israel, en el año 50 de Azarías, rey de Judá. Pekajías, hijo de Manahem, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 2 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Uno de sus oficiales, que se llamaba Pekah, hijo de Ramalías, conspiró contra él. Apoyado por 50 galaditas, atacó a Pekajías, Argob y Arie en la torre del palacio real en Samaria. Así fue como lo mató y usurpó el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Pekajías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Pekah, rey de Israel. Verso 27. En el año 52 del reinado de Azarías, rey de Judá, Pekah, hijo de Ramalías, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 20 años, pero hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. En tiempos de Pekah, rey de Israel, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió el país y conquistó Iyón, Abel, Bet-Macá, Jonoá, Sedes, Hazor, Galad y Galilea, incluyendo todo el territorio de Neftalí. Además, deportó a los habitantes de Asiria. Entonces Oseas, hijo de Elá, conspiró contra Pekah, hijo de Ramalías, y lo atacó. Así fue como en el año 20 de Jotam, hijo de Usías, lo mató y usurpó el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Pekah y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jotam, rey de Judá. En el segundo año del reinado de Pekah, hijo de Ramalías, rey de Israel, Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 17 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotam hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías. Fue Jotam quien reconstruyó la puerta superior del templo del Señor, pero no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso a ellos. Los demás acontecimientos del reinado de Jotam están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durante su reinado, el Señor comenzó a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Pekah, hijo de Remalías. Jotam murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Su antecesor y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Nuevo Testamento, libro de Hechos, capítulo 16.
Timoteo se une a Pablo y a Silas. Llegó Pablo a Derbe y después Listra, donde se encontró a un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablan bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo por causa de los judíos que vivían en aquella región. Lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomando por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica, y así las iglesias se fortalecieran en la fe y crecieran en número día tras día. La visión de Pablo del hombre macedonio. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo le había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Conversión de Lidia en Filipos. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 78. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oídos a mis palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y invocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado, y las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que lo conocieran las generaciones venideras. Y los hijos que habrían de nacer, a su vez, los enseñarían a sus hijos y a ellos pondrían su confianza en Dios. No se olvidaron de sus proezas, sino que cumplieron sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Meditación del día de hoy. Podemos ver cómo el pueblo de Israel siempre desobedecía al Señor. Nunca terminaban de pecar. Era algo impresionante. Pero también puedo resaltar en esta historia, en este capítulo de Hechos, cómo es el encuentro de Pablo con nuestro querido Timoteo, que lo vamos a estar estudiando más adelante. Un joven lleno del Espíritu, y ver sus inicios es poderoso. Podemos también reflexionar en el Salmo 78. ¿Y por qué quiero reflexionar aquí? Porque muchas veces padres cristianos evitan tener momentos devocionales en familia, regularmente no porque no lo deseen, sino porque se sienten incompetentes para dirigirlos. La Biblia
Puede lucir como un libro enorme y posiblemente te puede intimidar. Sin embargo, en el reto 365 creo que has tenido la disciplina de estudiar la palabra de Dios. Hoy es el día 175. El tener devocionales con tu familia, con tus vecinos, con tus hijos, afirman que la verdad es importante y que Dios es prioridad en tu vida. El Espíritu Santo te guiará las discusiones, inspirará los pensamientos y hará que el tiempo sea fructífero. Cuando se abre la palabra de Dios, te digo algo, se invita a entrar a Jesús a tu hogar. Ocurren muchas cosas. Yo creo que en este día 175 debo exhortarte como una seguidora de Jesús, que puedas hablar de la palabra. No estás aquí por casualidad. Eres un maestro, eres una maestra. Y muchas personas quieren conocer de ese amor de Jesús. Comparte el reto, comparte el link. Pero, ¿sabes algo? Comparte con tu familia todo lo que estás aprendiendo hasta el día de hoy. Y haz devocionales porque será de mucha bendición para tu vida. Bendiciones.